Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de morfología de la palabra y en esta oportunidad la 12ª parte. Aquí vamos a ver nuevamente concepto de palabra, pero con la definición morfológica, o sea, desde el punto de vista morfológico. Vamos a ver también su clasificación. Definición morfológica. Desde el punto de vista morfológico, la palabra ha sido definida como la unidad lingüística autónoma en su forma, pero que a su vez está constituida en su estructura interna por otras unidades mínimas significativas llamadas morfemas. Clasificación morfológica. Desde el punto de vista morfológico, es decir, tomando en cuenta su forma, se hace una triple clasificación de las palabras. Primero, en variables e invariables. Segundo, en monomorfemáticas y polimorfemáticas. Y tercero, en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Variables e invariables. Esta clasificación morfológica de las palabras se hace tomando en cuenta si ellas aceptan o no modificaciones en su estructura interna. Variables son aquellas palabras que aceptan modificaciones al interior de ellas, es decir, que son susceptibles de sufrir cambios en su estructura interna. Ellas aceptan prefijos y o sufijos. Por ejemplo, portón, portones. Características. Las palabras variables se caracterizan porque tienen un elemento formal constante, el lexema o raíz, y otro u otros afijos, prefijos o sufijos. Por ejemplo, azul es variable porque se puede modificar para azul, azulado. Se consideran palabras variables los sustantivos, adjetivos, verbos, artículos y algunos pronombres. Invariables son aquellas palabras que tienen una estructura rígida, no aceptan modificaciones ni de género ni de número. En consecuencia son inalterables en su forma. Por ejemplo, ¿qué? Esta palabra es invariable porque no se le puede aumentar ni quitar ningún morfema. Hacen parte de estas palabras invariables las preposiciones, conjunciones, adverbios y algunos pronombres. Monomorfemática, polimorfemática. Esta clasificación se centra en la cantidad de morfemas que contiene la palabra, es decir, se cuentan los morfemas que la conforman. ¿Cómo se las identifica? Monomorfemáticas. Son aquellas palabras que en su estructura gramatical carecen del lexema, pues solo contemplan un solo morfema gramatical. Por ejemplo, así. Polimorfemáticas. Se caracterizan como variables porque no solamente portan lexema, sino que también pueden estar acompañadas de uno o dos o más afijos, prefijos o sufijos. Por ejemplo, bailarines. Tenemos bail, ar y es. Ahí tenemos varios morfemas dentro de su estructura, por eso ya hablamos de palabras polimorfemáticas. Simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Esta clasificación se centra en la forma como ellas se presentan. Se analiza si van acompañadas de afijos, prefijos o sufijos y si su estructura está formada por dos o más palabras. Simples son las palabras que no están acompañadas ni de prefijos ni de sufijos y tienen sentido comunicativo por sí solas. Por ejemplo, agua.
Las palabras simples son susceptibles de ser génesis de otras. Por ejemplo, aguatero. Esta ya no es simple, sino derivada. Derivadas. Son aquellas palabras que van acompañadas de prefijo y o sufijo derivativos, donde uno de ellos, prefijo o sufijo, no es susceptible de emplearse de forma independiente. Por ejemplo, desdicha, florería. Clases de derivadas. La palabra derivada puede ser nominal, puede ser derivada adjetival, puede ser derivada verbal, según de dónde deriven. Derivadas nominales. Se forman sobre la base de un nombre sustantivo, es decir, nacen de un sustantivo. Por ejemplo, ventanal. Nace del sustantivo ventana, por ello ventanal es derivada nominal. Derivada adjetival. Se forma sobre la base de un adjetivo, es decir, nacen de un adjetivo. Por ejemplo, agilidad. Nace del adjetivo ágil, por ello agilidad es derivada adjetival. Derivada verbal. Se forma sobre la base de un verbo, es decir, nacen de un verbo. Por ejemplo, devolución. Nace del verbo devolver, por ello es devolución, es derivada verbal. Compuestas. Se llaman palabras compuestas cuando dos o más palabras de significación independiente se usan para formar una nueva, por ejemplo, fotocopia. Estructura de las compuestas. El procedimiento para formar palabras compuestas se da de dos maneras. Por un prefijo o sufijo raíz más una palabra simple, por ejemplo, automóvil, o también por la suma de dos o más palabras simples en una sola, por ejemplo, limpiabotas. Parasíntesis. Se llama parasintética cuando a una palabra compuesta se le aumenta un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, por Dios cero. Tenemos por en una simple. Dios es otra simple, por Dios forma una compuesta. A esa compuesta por Dios le aumentamos el sufijo ero y formamos por Dios cero, pasando a llamarse parasintética esta palabra. Muy bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.